Ok, vamos a iniciar. mm, Primero arranquemos con la definición de un vector. Recordemos que todo vector me sirve para representar magnitudes físicas, pero bajo ciertas características, ¿no? Entonces, definiremos un vector. Definiremos un vector y lo voy a definir de la siguiente forma. Voy a decir que sea el vector f, que sea el vector f, y respecto a la horizontal va a tener un ángulo, ¿sí? Entonces acá tengo el vector y lo defino de esta forma. Lo escribo, perdón. Entonces, para mí, lo más importante sobre un vector son sus características, aquello que lo hace un vector. Entonces vamos a decir que todo vector va a poseer una dirección. Sí, usualmente la dirección siempre se hace con respecto al eje X, ¿ok? Al eje X positivo. Entonces acá yo puedo definir la dirección respecto al eje X positivo, ¿sí? Entonces acá algo que podemos puntualizar es lo siguiente. Van a encontrar algunos materiales o libros que siempre dibujan al ángulo, perdón, en sentido antihorario contra las manecillas del reloj para dar a entender que estamos midiendo un ángulo positivo, pero lo importante de la dirección es entender que es respecto al eje X positivo. ¿Ok? Entonces lo segundo sería, una vez definida la dirección, sería el sentido. El sentido siempre está determinado por hacia dónde apunte la flecha. ¿Sí? Entonces el sentido está definido por esto. ¿Ok? Otra característica sería definir el término de la magnitud. Entonces para definir la magnitud siempre recuerden medir desde donde inicia el vector hasta donde termina. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer con esta herramienta. ¿Sí? Entonces este es un valor cualquiera, pero me sirve a mí para definir lo que es el tamaño de un vector o lo que denominamos la magnitud. La magnitud. Entonces esto es lo que hace a un vector poder llamarse vector, ¿verdad? Entonces las tres características son esas, ¿no? Que va a tener un sentido, una dirección y va a tener un tamaño o magnitud. Ok, entonces los vectores más conocidos con los que vamos a trabajar este curso sería inicialmente el desplazamiento como variación de la posición. La variación de la posición respecto al tiempo la vamos a denominar el vector velocidad y la variación de la velocidad con respecto al tiempo lo vamos a definir como la aceleración. ¿Sí? Entonces estos vectores van a ser, por así decirlo, los más importantes. ¿Ok? Una vez definido eso, vamos inmediatamente a las operaciones vectoriales.
Entonces, hacer las operaciones vectoriales inicialmente con la suma de vectores no era muy complicado. No era muy complicado porque recuerden que cómo definíamos un vector. Entonces, digamos que yo tengo acá el vector A, que tenga un valor de 5 en X, menos 3 en Y y 1 en Z. Ok, y me doy otro vector, al cual voy a denominar B, que sea 0 en Y, más 2 en y menos 1 en Z. Okay, entonces, trabajar con esto no era difícil. ¿Por qué no era difícil? Porque la ventaja es que yo ya tenía las componentes de cada vector. Recuerden, estas son las componentes, incluyendo los signos. Y acá los términos y, j y k me dan las direcciones, ¿verdad? Entonces, hacer la suma de estos dos vectores era muy fácil. Porque yo decía, la suma de estos dos vectores resulta en un otro vector al cual denominamos R o resultante. Y decía, el vector A más el vector B es nada más que sumar las componentes, ¿sí? Las de X, sumar las de y sumar las de Z. Entonces este vector nuevo me daba 5 en Y, menos 1 en J y 0 en la dirección Z. Entonces esto era muy fácil. Uno, porque tenía las componentes, ¿verdad? Dos, no tenía que usar ninguna gráfica. Entonces, lo que ahora vamos a ver es qué pasa si no tengo las componentes. ¿Sí? Entonces, para esto vamos acá y vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? Caso 1. Ok, para el caso 1, ¿qué variables yo voy a tener? ¿Sí? Las variables que yo voy a tener son las siguientes. ¿Sí? Voy a tener la magnitud de cada vector. Y segundo, voy a tener el ángulo entre vectores. ¿Sí? Entonces yo defino esas dos variables. Entonces yo digo que sean A, el tamaño del vector A, y tamaño de B, ¿no? Magnitud de B. Y alfa, el ángulo entre vectores, ¿sí? Entonces estas tres variables van a ser conocidas. ¿Sí? Tengo esas tres variables. Los vectores no van a tener componentes, ¿ok? Sin componentes. No tengo las componentes. ¿Qué me va a pedir en este caso? Me va a decir encontrar el tamaño de R y la dirección de beta. Entonces, definido el problema que quiero hacer, el primer paso es
dibujar los vectores. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces voy a poner acá el vector ok, vector A, y voy a poner acá el vector B. Listo, vector A, vector B. Acá vector A, vector B. Entonces recuerden la suma de paralelogramo. Para hacer la suma del paralelogramo duplicamos el vector. Duplicamos el vector A y lo ponemos encima de B. Lo mismo con B. Lo ponemos encima de A y listo. ¿Sí? Entonces vamos a definir el vector suma, que es el vector resultante. Y colocamos otro vector. Y el vector resultante siempre parte desde el origen hasta donde se han intersectado esos dos vectores. Ok, entonces tanto el vector A como el vector B los hemos replicado acá. Acá yo tengo B y acá yo tengo A. Y acá voy a tener el vector resultante. Entonces el resultante es la suma de A más B. Pero el ejercicio no me está pidiendo encontrar el vector. No, no me está pidiendo eso. Me está pidiendo encontrar el tamaño de ese vector R. Entonces para encontrar el tamaño de ese vector R tengo dificultades porque no tengo componentes. Recuerden eso. No tengo componentes de ningún vector. Entonces vamos a definir una herramienta que nos va a permitir resolver esto. Entonces vamos a usar la ley de cosenos. Y la ley de cosenos funciona de la siguiente forma. Para eso definamos un triángulo. Acá y ahí. Listo. Entonces definamos sus lados. Lado A, lado B, lado C. Y definamos los ángulos. Los ángulos, ¿sí? Alfa, tita y acá gamma. ¿Sí? Entonces, la ley de cosenos a mí me permite encontrar cualquiera de los lados de mi triángulo bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Recuerden lo siguiente. La primera condición para encontrar, para, para aplicar la ley de cosenos es que ninguno de los ángulos puede ser 90. Entonces, ni tita es 90, ni alfa es 90, ni tita es 90 y tampoco gamma. No pueden ser 90 grados. ¿Ok? Entonces, la ley de cosenos se trabaja de la siguiente forma. Digamos que yo quiero encontrar el lado B. Entonces voy a calcular el lado B de la siguiente manera. Yo digo,
El lado b elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, que serían a y c, también elevados al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de esos lados, multiplicado todo eso por el coseno del ángulo opuesto a b. El ángulo opuesto a b llegaría a ser alfa, ¿sí? Estos dos se corresponden. Por tanto, acá yo diría coseno de alfa. Y puedo seguir. Si ahora yo quiero calcular el lado c, trabajo de la siguiente forma. El lado c elevado al cuadrado sería igual a los otros dos lados. Perdón un cachito. Ahí está. Y sigo trabajando así. Acá le pongo b. Acá el coseno y el ángulo opuesto a c. El ángulo opuesto a c, si se fijan en el gráfico, es alfa. Entonces acá procede que coseno de alfa. Y finalmente sacamos el lado a. ¿Sí? El lado a yo lo trabajo de la siguiente forma. A al cuadrado va a ser igual a quién, a los otros dos lados. B cuadrado, acá c cuadrado, acá menos, ¿sí? Y acá que voy a tener b, acá voy a tener c y acá quién, coseno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a? ¿Cuál es el ángulo opuesto? Entonces yo puedo decir lo siguiente. El ángulo opuesto a es nada más que alfa. Entonces acá va a venir con, digo, gamma, perdón, coseno de gamma. ¿Sí? Entonces siempre verifiquen eso, por favor. Lado B, ángulo opuesto alfa. Lado C, ángulo opuesto tita. Lado A, ángulo opuesto gamma. Entonces de esa forma yo tendría, ¿sí? Yo definiría estos tres, ¿no? Como la ley de cosenos. Entonces, siempre que quiero el lado de un triángulo, sí, aplico ley de cosenos. Ok, otra característica que yo, otra herramienta que puedo aplicar a esto es la ley de senos. Acá con la ley de cosenos me permite trabajar los lados. Si ahora quiero los ángulos internos, de este triángulo, yo trabajaría con la ley de senos. Entonces, ¿sí? Entonces la ley de senos es de la siguiente forma, ¿sí? Ley de senos, vamos. El seno, vean aquí esto, ¿sí? El seno de los tres ángulos internos, voy a poner acá, igual, seno del ángulo interno tita y seno del ángulo interno gamma. Cada seno del ángulo va a estar dividido correspondiente a su lado opuesto, ¿sí? Entonces, seno de alfa dividido entre el lado B, seno de tita dividido entre el lado C y seno de gamma dividido entre el lado A, ¿sí? Entonces, esta es una definición. La segunda definición es que de forma inversa también es válido, ¿sí? De forma inversa también es válida. ¿Ok?
Entonces, acá tendríamos la ley de senos, ¿ok? Entonces recuerden, ley de cosenos para trabajar lados, ley de senos para trabajar ángulos internos del triángulo. Entonces eso ya me permite a mí trabajar el problema, ¿sí? Entonces volvamos a esta parte. Volvamos a esta parte. Volvamos a esta parte. Y este es mi problema. Recuerden, no tengo componentes, solo tengo el tamaño de los vectores A y B y el ángulo entre ambos. Acá, por favor, definamos de una vez lo siguiente. El ángulo entre A y B va a ser alfa, ¿ok? A y B va a ser alfa. ¿Qué es lo que yo no tengo tampoco? ¿Sí? Recuerden, no tengo lo siguiente, los ángulos internos de este triángulo, a los cuales voy a definir como beta, acá tita, y este de acá lo voy a definir como gamma. ¿Ok? Entonces, para todo este triángulo que lo voy a señalar, este triángulo que estoy pintando de azul, no tengo ni sus... O sea, tengo dos de sus lados, pero no tengo ninguno de los internos de sus ángulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es lo siguiente. Voy a tomar ese triángulo que he definido ahorita. ¿Sí? O sea, este triángulo que está acá. Lo voy a copiar y voy a trabajarlo aplicando ley de cosenos. ¿Ok? Entonces para eso simplemente vengo acá. Y vamos a aplicar ley de cosenos. ¿Qué es lo que yo necesito? Ya no necesito esto. Tampoco este. Entonces voy a trabajar con ese triángulo. Ok, entonces volvamos al gráfico anterior y hagamos lo siguiente. Recuerden que tenemos el ángulo entre esos dos vectores que está acá, este alfa, y ese alfa lo vamos a replicar. Lo vamos a replicar. Voy a extender la línea de dirección de B de la siguiente forma. Ven. Extiendo esa línea. Y eso me permite a mí replicar ese ángulo. Entonces yo voy a decir, el ángulo que tengo acá también es alfa. ¿Sí? También es alfa. Entonces vuelvo acá y hago lo mismo porque al final es parte de ese gráfico. Entonces extendemos esto. Y acá yo tengo ese ángulo alfa, ¿sí? Eso me permite a mí sacar la conclusión de lo siguiente. Si ustedes ven, estos dos son suplementarios y me permite a mí definir que el ángulo gamma es igual a ¿qué? A 180 grados menos alfa, ¿verdad? 180 grados menos alfa. Ok, 180 grados menos alfa. Entonces, lo siguiente que vamos a modificar es que recuerden que la ley de coseno solo sirve con lados, es decir, longitudes. No hemos trabajado con vectores, sino con longitudes. Entonces recuerden, ley de cosenos y senos, longitudes. Entonces voy a modificar esto de la siguiente forma.
En vez de colocar los tamaños, voy a colocar las magnitudes de A, magnitud de R y magnitud de B. ¿Ok? Magnitud de B. Entonces, ya tengo todo en términos de longitudes y voy a aplicar ley de cosenos. Ley de cosenos para encontrar el tamaño de la resultante, es decir, R. Entonces yo digo, tamaño de la resultante R al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Según la ley de cosenos, a los otros dos lados. Entonces yo digo, tamaño de A al cuadrado, tamaño de B también al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de ambos tamaños, multiplicada por ¿quién? Por el coseno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto evidentemente es gamma, ¿sí? Entonces acá yo debería reemplazar gamma, ¿sí? En vez de gamma yo voy a reemplazar su equivalencia, que es los 180 grados menos el tita, ¿sí? Entonces esto lo copio y lo único que modifico es que en vez de ese gamma yo coloco los 180 grados menos el alfa, ¿no? 180 grados menos alfa. Entonces la siguiente regla también podemos anotar que voy a definir acá. El coseno de 180 grados menos cualquier ángulo, puede ser cualquier lateral griega, siempre va a equivaler al negativo del coseno de alfa. Sí, eso no se olvide. Entonces podemos acá definir también esa propiedad. Una vez definida esa propiedad, volvemos acá. Volvemos acá y reemplazamos. Reemplazamos y hay que hacer unas pequeñas modificaciones. ¿Sí? Entonces acá voy a tener menos. Acá voy a tener menos coseno de alfa. ¿Sí? Entonces la multiplicación de este negativo con este negativo hace que se vuelva positivo. Entonces yo puedo decir el lado R, el tamaño de R, y le voy a sacar una vez la raíz. Va a ser de la siguiente forma. Raíz cuadrada de ¿quién? El tamaño de A al cuadrado más el tamaño de B al cuadrado más dos veces A por B multiplicado por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, esto por favor, sí, va a ser la fórmula con la que vamos a trabajar. Sí, la fórmula con la que vamos a trabajar. Y la vamos a definir como la suma de vectores, ¿ok? Esta va a ser la suma de vectores. ¿Sí? La suma de vectores. Segundo, acá por favor, ya hemos encontrado R, pero el problema también nos pide encontrar ¿qué? R y también encontrar B, beta. Ahora, ¿cómo encontramos beta?
Entonces acá le podemos definir para hallar R, todo ese procedimiento, y acá vamos a encontrar beta, ¿sí? Entonces para hallar beta, hacemos lo siguiente. Recordemos que beta ahí está. Sí, recordemos que beta, ¿qué es? Entonces voy a agarrar esto y voy a decir que beta, ¿qué es esto? Sí, va a ser la dirección del vector suma, ¿sí? La dirección del vector R. Ok. Entonces esto ya es simple. Esto ya es simple. Para hallar ángulos que dijimos que hay que usar ley de senos. ¿Sí? Entonces apliquemos ley de senos a este triángulo. Según el triángulo, si nos fijamos, el lado R, el tamaño de R dividido entre quién, el seno de gamma es igual a quién, al tamaño A dividido entre el seno de quién, seno de tita, y esto va a ser igual a quién, al tamaño de B dividido entre el seno de beta. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas opciones son válidas. Es decir, o junto estos dos, ¿verdad? O, perdón, sería de la siguiente forma. O junto estos dos, o junto estos dos. Aquí estoy rayándome, ¿verdad? Es de la siguiente forma. O estos dos, o estos dos, ¿ok? Entonces vamos con eso. Lo haremos aquí al lado. Y con eso terminamos la introducción. Entonces voy a usar cualquiera de esos dos. Entonces voy a decir A dividido entre el seno de tita es igual a quién? A beta dividido entre el, digo, B dividido entre el seno de beta. Recuerden que yo quiero beta. Entonces intercambio, digo seno de beta, aquí va a ser igual. Tamaño de B dividido entre el tamaño de A multiplicado por el seno de tita. ¿Sí? Multiplicado por el seno de tita. Y aquí nada más es decir, si ustedes le llaman arcoseno, pongan el arcoseno. Si le quieren llamar seno inverso, también. Entonces, sacando el seno inverso, yo ya tengo lo que quiero. Aquí tamaño de B sobre tamaño de A. ¿Ok? Entonces acá solo hay que recordar algo. Si yo quiero que esta ecuación sea válida, ¿sí? Tita tiene que ser dato, ¿sí? Si tita no es dato,
trabajan con la igualdad de arriba. ¿Sí? Esto equivale a esto, ¿sí? Si tita no es dato, trabajan con la de arriba, ¿sí? Y la de arriba va a dar lo mismo. Les va a dar que beta es lo mismo que el tamaño de B dividido entre ¿quién? El tamaño de R multiplicado por el seno de gamma. ¿Sí? Entonces movemos acá y acá el seno inverso. Entonces, acá es lo mismo, ¿sí? Gamma tiene que ser dato. Listo. Con esto la teoría ya la terminamos.